Buenas tardes, distinguidos amigos y amigas. Buenas tardes, esta gran plataforma comunicacional. Le habla Rafael Mena Castro. Y en la tarde de hoy quiero iniciar este comentario sobre la pandemia sanitaria que afecta a la humanidad. Pandemia sanitaria que ha puesto al desnudo los grandes sistemas de salud como Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Italia, España, Brasil, Argentina, en fin, todos esos sistemas de salud que eran sólidamente fuertes han quedado al desnudo con esta pandemia sanitaria que realmente ha cuestionado incluso la capacidad hospitalaria de países como Estados Unidos, que ha creado incluso una tasa de letalidad por encima de lo inesperado, que tiene realmente en entredicho la capacidad de unidades de cuidado intensivo por parte de esos países. Y en ese sentido, ya no se está hablando de la pandemia sanitaria propiamente dicha, sino que también se habla de una crisis económica que la vemos en función de que se está anunciando, sobre todo, los organismos multilaterales del mundo, una recesión económica. ¿Y qué es una recesión económica? Una recesión económica cuando una economía, por espacio de 2 trimestres consecutivos, tiene crecimiento negativo. Pero no solamente se habla de la recesión económica, se está hablando de depresión. Y cuando hablamos de depresión económica, estamos hablando de un estancamiento, de una caída de la economía del mundo y sobre todo de una gran cantidad de desempleo que se produce como consecuencia de esa caída del crecimiento de la economía mundial. Y de ahí es que nosotros estamos planteando la necesidad de que la República Dominicana, como un país de economía emergente, pueda plantear posiciones que tiendan realmente a proteger lo que se llama el valor de la moneda dominicana. ¿Y por qué debemos proteger el valor de la moneda dominicana? Porque sencillamente entre nuestra moneda, que es el peso, y el dólar existe una relación incuestionable. Y esa relación consiste en que cuando una institución emisora, que se llama Banco Central, emite 57 pesos, esos 57 pesos deben estar sustentados y respaldados por un dólar. Si el Banco Central de la República emite y pone a circular 57 mil millones de pesos, esos 57 mil millones de pesos deben estar respaldados por 1.000 millones de pesos. Si partimos del criterio de que la tasa actual está en un 57 pesos por un dólar. De ahí es que nosotros entendemos que es necesario de que a partir de la terminación de la pandemia sanitaria que nos azota a nosotros, debemos iniciar programas de gobierno que nos permitan estimular e incentivar la economía dominicana. Por ejemplo, los organismos multilaterales están planteando, sobre todo la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, que la economía dominicana va a ser una de las economías menos afectadas como consecuencia y resultado del coronavirus.
Pero además, dice la CEPAL, dice el Fondo Monetario Internacional, que la economía dominicana es la que en realidad puede registrar un crecimiento de un 1%. Pero además plantean los organismos multilaterales que la tasa de cambio no sufrirá como han sufrido la tasa cambiaria de muchos países que están afectando desde el punto de vista económico y como consecuencia del deterioro que están registrando, primero, por la baja demanda que existen en los países que realmente nuestros o estos países exportan. Pero además, la disminución en las demandas locales están creando problemas sumamente serios. Por ejemplo, el deterioro en la industria turística en países como México, como España, como Italia, han ido impactando de manera negativa. En la República Dominicana presenta un escenario lo suficientemente favorable para que la industria turística pueda recuperarse. Y de ahí es que el 1 de julio ya la industria turística inicia realmente como una forma de estimular e incentivar la economía dominicana. Pero hay otro aspecto también muy importante. Se observa que hay todo un renacer de la llamada remesa que envían los dominicanos que residen en el extranjero a sus familiares en la República Dominicana. Pero existe realmente prácticamente un control cambiario. Pero además existe un control, una estabilidad en la tasa de inflación. Y en ese sentido, la República Dominicana ocupa un lugar preponderante en el momento en que inicie sus actividades productivas a los fines de recuperar la economía dominicana. Y en ese sentido, como consecuencia de los bajos ingresos registrados como consecuencia de esta pandemia sanitaria, además de los bajos ingresos, los gastos no contemplados en el presupuesto general del año 2020, la República Dominicana tiene también la oportunidad y los espacios necesarios para ir teniendo crecimientos muy favorables que pueden recomponer la estabilidad macroeconómica. Por eso, en estos momentos, amigos y amigas, la República Dominicana, independientemente, le ha dado un trato exitoso a la pandemia del coronavirus. ¿Y ustedes saben por qué le ha dado un tratamiento exitoso? Porque la República Dominicana parece ser que se había preparado para enfrentar esta pandemia sanitaria. Primero, buena producción agropecuaria. No hay duda que usted encuentra en la calle el arroz barato, el plátano barato, la carne de pollo barato, en fin, usted encuentra gran cantidad de bienes y servicios que se producen en la República Dominicana y lo tienen a disposición de los consumidores. Pero además, usted tiene en la República Dominicana un sistema de salud que no ha colapsado. Mientras en Estados Unidos, en Ecuador, en Brasil, el sistema de salud ha colapsado, en la República Dominicana todavía disponemos de una tasa hospitalaria que no ha sido cubierta realmente por lo que se han contagiado. Pero también tenemos unidades de cuidados intensivos, que eso es fundamental. Y entonces, entre la tasa de contagiados y la tasa de letalidad, estamos registrando una de las tasas de letalidad más bajas de todo el mundo. Y estamos dentro de los 8 países
que mejor tratamiento le han dado al coronavirus. Y eso es importante, independientemente a que hayan voces agoreras que estén cuestionando la actitud del gobierno. No importa realmente cómo usted trate esta pandemia. Lo importante es que tenemos una protección social que no la tienen muchos países en el mundo. Que tenemos realmente cubiertos necesidades importantes, como es los programas fase 1, fase 2. Que tenemos en realidad toda una liberación de instrumentos financieros como el encaje legal, que han ido financiando actividades que son propias de situaciones que se producen en este momento. Pero tenemos realmente disposiciones de carácter monetaria que bajan la política monetaria del Banco Central. La tasa monetaria del Banco Central fueron bajadas casi en 100 puntos. Y eso en realidad impacta desde el punto de vista de la tasa de intereses en las instituciones de intermediación financiera. Nuestro país es un país bendecido por Dios. Independientemente a las contradicciones que giren dentro de las posiciones políticas de la República Dominicana, nosotros estamos observando que realmente este país no está pasando hambre. Como están pasando hambre otros países que no tienen alimentos, que no tienen la fuente de financiamiento necesaria, que no han creado las condiciones para enfrentar el coronavirus. Entonces, nuestro país sí lo está enfrentando. Y es por eso que toda esta medida de carácter de protección social están impactando en la calidad de vida de los dominicanos. No hay que olvidarse que somos un país pobre, somos un país emergente desde el punto de vista económico, pero debemos tener presente que tenemos autoridades lo suficientemente responsables. Y es por eso que ustedes encuentran hospitales donde esos hospitales funcionaban sin ningún tipo de condiciones, hospitales que están incluso teniendo sala hasta con aire acondicionado, que tienen la cama suficiente para que los contagiados puedan ocupar esas habitaciones, que están realmente dotados de unidades de cuidados intensivos a los fines de que todos aquellos contagiados críticamente puedan ser dotados de los instrumentos de respiración necesarios. Por eso es que la República Dominicana es un país que está dentro de los 8 países que mejor enfrentamiento le han dado al coronavirus. Y de ahí es que nosotros entendemos que frente a toda esta situación, frente a la reducción de los ingresos tributarios en la República Dominicana, frente a los aumentos del gasto no contemplado en el presupuesto del año 2020, nuestro país en este momento ha enviado al Congreso Nacional una modificación al presupuesto del 2020. Y esa modificación se llama presupuesto complementario. ¿Por qué se envía ese presupuesto complementario? Por lo que decíamos inicialmente. Si los ingresos tributarios se reducen como consecuencia de que no se están pagando los impuestos, de que realmente no hay menor tributo, de que las exportaciones han ido cayendo, de que el turismo ha ido descendiendo, de que las exportaciones también han ido disminuyendo, de que no tenemos la cantidad de remesas que recibíamos anteriormente. Entonces, todos esos ingresos disminuyen y por tanto, como consecuencia de la reducción de los ingresos tributarios, la República Dominicana, en medio del proceso
de la pandemia sanitaria ha dejado de recibir 106.000 millones de pesos. Y esos 106.000 millones de pesos impactan desde el punto de vista de lo que se llama el déficit fiscal. Pero aún así, el déficit fiscal no es igual al déficit fiscal impuesto por la República del Perú, que anda en los 12%. El déficit fiscal de la República Dominicana apenas aumenta un 2% y no es igual que el de Chile, que se ha situado en un 9%, pero no es igual al de Colombia, que se ha establecido en prácticamente un 7%. Y si nos vamos a los Estados Unidos, ahí es que la situación es sumamente difícil. Por ejemplo, ¿cuánto desempleo generó la pandemia sanitaria en los Estados Unidos? ¿Ustedes saben cuánto desempleo generó? 46 millones de empleo en los Estados Unidos. Y esos 46 millones de desempleo tuvieron que recurrir al seguro de desempleo, una forma de protección al empleo. Pero en la República Dominicana no. En la República Dominicana el gobierno ha sido tan consecuente con los trabajadores que todos aquellos trabajadores que fueron suspendidos su contrato de trabajo lo envió a un programa que se llama fase 1, fase 2. Se le otorgaban a un trabajador de esos 8.500 pesos y la otra parte aquí 5.000 pesos. Pero ¿qué sucede? Que esos trabajadores, independientemente a todo lo que está pasando en el mundo, se han encontrado en un escenario de protección social, porque el gobierno le está entregando 8.500 pesos a casi 1 millón de trabajadores. Y entonces la otra parte lo tiene que cubrir el patrón, el empleador. Pero el gobierno ha tenido la voluntad política de proteger ese casi 1 millón de trabajadores que han quedado desempleados. Y por la otra parte, si nos vamos a la protección desde el punto de vista social, ustedes saben cuántas familias están integradas al programa como el primero. Quédate en casa. 1.500.000 familias en la República Dominicana. De esas 1.500.000 familias que se le entregaba 850 pesos mensualmente a 800.000 familias, ahora usted incorpora 650.000 familias más y le está entregando 5.000 pesos todos los meses en 2 partidas. 2.500 en una quincena y 2.500 en la otra quincena, que son 5.000 pesos. Y eso es importante. Pero además, cuando usted tiene un envejeciente en su casa, el gobierno le otorga 2.000 pesos más. Y si vamos a los fondos de protección social, todos y cada uno de los dominicanos que tengan ingresos por debajo del salario mínimo, que se consideren pobres, tienen un seguro familiar de salud a través de SENASA. Y ese seguro familiar de salud, todo el mundo sabe que funciona cuando cualquier paciente va a cualquier unidad en la República Dominicana. Y es de ahí que nosotros quisiéramos recordarles, señores, esto no es un juego. Lo que está enfrentando la República Dominicana lo está enfrentando Estados Unidos, lo está enfrentando Francia, lo está enfrentando España, Italia, Alemania, Reino Unido, lo está enfrentando Brasil. Y ustedes saben cuánto es el costo en términos de muerte de Brasil. Ya va por 50.000. Y hace un mes tenía 1.200 y ya va por 50.000. Y si vamos con la cantidad de los dominicanos muertos en los Estados Unidos, ustedes saben cuántos muertos
dominicanos se han registrado en los Estados Unidos 4.500 muertos. En la República Dominicana apenas tenemos 600 y pico de muertos, con 24.000 contagiados. Y eso indica que nosotros le hemos prestado atención, hemos enfrentado con éxito toda esta pandemia sanitaria y la hemos enfrentado con éxito porque tenemos un gobierno responsable. Tenemos a un Danilo Medina que se preocupó primero por reconstruir 56 hospitales. Tenemos un gobierno que se preocupó por crear la basamenta para el desarrollo de una producción agropecuaria. Tenemos un gobierno que ha manejado la economía de la República Dominicana, sustentado un crecimiento de un 5%. Y si realmente no hubiésemos tenido ese crecimiento económico de un 5%, no hubiésemos enfrentado con éxito la pandemia sanitaria. Si nosotros no hubiésemos tenido una reserva internacional de aproximadamente 10.000 millones en el Banco Central de la República, tampoco hubiésemos enfrentado realmente la situación que en estos momentos estamos enfrentando. De ahí que nosotros planteamos la necesidad, para terminar, de que la República Dominicana debe proteger el valor de la moneda dominicana, el valor del peso dominicano, porque en la medida en que el Banco Central emite dinero y lo pone a circular, en esa misma medida debe tener un respaldo en dólar. Y eso es lo que ha tenido la República Dominicana, que tiene una reserva en el Banco Central lo suficientemente sólida, que llegó hasta los 10.000 millones de dólares. Y es por eso que usted no ha encontrado una desestabilización macroeconómica en nuestro país. De ahí es que nosotros entendemos que hay que luchar por proteger el valor de la moneda dominicana. Y la debemos proteger teniendo realmente una reserva en dólar para que la República Dominicana no encuentre espacio donde pueda intervenir la inflación, la devaluación de la moneda dominicana, que no la hemos tenido, a diferencia de lo que pasó en el año 2003, donde se produjo una devaluación que nos llevó a nosotros a crear un escenario donde usted encontraba larga fila para conseguir precisamente un galón de gasolina. Pero además usted encontraba 22 y 23 horas de apagones, porque el gobierno no tenía la capacidad de acumular dólares o divisas, y en ese sentido no tenía para enfrentar realmente la solución que le dio a la crisis financiera que se produjo en el año 2003 y que nos llevó a tener una de las inflaciones más grandes, que cayendo casi en una hiperinflación. Dominicanos, puertoplateños, le habla Rafael Mena Castro con un comentario sobre la pandemia sanitaria que azota el mundo y sobre la posición del gobierno frente a esta realidad que no solamente está azotando a las grandes economías del mundo, sino que también nos afecta a nosotros. En ese sentido, le doy las gracias y le digo que hasta un próximo comentario. Muchas gracias y que pasen buena tarde. Dime, ¿cómo?